Con el alto auspicio de Dudu Beats, presentamos Estantería Retro. Ya preparamos el VHS donde el recuerdo es el punto más importante. Subamos a nuestra biblioteca virtual donde nada hará falta. Comienza Estantería Retro. Comenzamos un nuevo episodio en cuarentenado desde la comuna de Quilicura. ¿Cómo se encuentran todos en casa? Yo espero que tú te encuentres bien con los tuyos. Ánimo a los que están trabajando. Y en esta situación de cuarentena, lo mejor es buscar y apelar a esa nostalgia que tanto nos hace falta en la esperanza que nos queda de año 2020 que se nos fue o que se nos está yendo de las manos en esta nueva normalidad, como tratan de hablar los medios de comunicación. Hoy comenzamos Estantería Retro con música de fondo. Escuchas música de anime, buenos recuerdos de aquellos años. En el primer episodio de Estantería Retro Especial Bacania hablamos con Gonzalo Muñoz Lerner, actor, locutor y el conductor oficial y el único carismático que nos comentó qué era Bacania, cómo sintió Bacania. Y en este segundo episodio vamos a tener el agrado de hablar con el dibujante, comiquero, divulgador de la cultura japonesa en Chile, Fito Manga. Fito Manga en general es el puntapié al recuerdo que tenemos con Bacania. Pero más allá de los panelistas, más allá de los demás, para ya iniciar prontamente el especial que tendremos de anime en los 90, en este episodio de Estantería Retro vamos a aprovechar la instancia de que ustedes nos dejen ya sus mensajes de audio para el próximo capítulo. El capítulo de la próxima semana va a ser un capítulo totalmente, o el del próximo mes, va a ser un capítulo totalmente temático hacia los animes de los 90. Y queremos llegar al punto del recuerdo. ¿Cuál fue tu anime de los 90? ¿Dónde nos dejas el audio? En el paguáfono más 562-2929-5264 es el número de comunicación de nuestra querida Radio Pagua. Ya saben ya que Estantería Retro ahora se tira por las plataformas de Radio Pagua en los días, en las cada quincena, cada día 16. Tenemos un nuevo capítulo de Estantería Retro también por las plataformas de la Radio Pagua. En general, resulta muy bonito hablar y recordar el tiempo, recordar lo fácil que era ser niño, lo no complicado que era vivir con la poca presión con las pocas presiones en general que uno tiene cuando es niño. Pero más bonito ha sido en este reconto, este recuerdo en general, sobre hablar con personas que uno admira muchísimo. Yo en general admiro mucho a Gonzalo, a Fito. Tuve el agrado de conversar un poco en general con ellos en estas conversaciones, entrevistas. Y en general lo que más me gusta es que lleguemos a una conclusión hacia los programas magazine, porque este no termina. Estantería Retro en general va por los programas magazine. Hacemos el llamado en general a los buenos recuerdos de buenos programas y buenos satélites que se dan en televisión. TV tenía uno, Uso de Televisión tuvo también algunos bien temáticos, sobre todo el anime con la alcaldesa Katy Barriga. Hay otros movimientos dentro de la programación en aquellos años 90 que se realiza desde la base del conocimiento hacia la entretención más barata que había, porque habían acuerdos comerciales para traer ciertas series
Estos acuerdos comerciales salían 0 pesos. Incluso varias series emitidas en Chile, sobre todo en Chilevisión, y más allá emitidos en otros canales de televisión, fueron por acuerdos culturales, fueron por cambio de contenido. Muy pocas personas saben esto, incluso hasta ahora, en la actualidad, en otros programas, como en otros canales, para ser más exacto, resulta una técnica concreta y bien buena. Etcétera TV es caso de aquello. Hoy ya siendo un subsidiario de un externo de Megavisión, pero en general, o de Mega, pero en general nos resulta bien complicado el cómo en los últimos años el anime desapareció de la faz de la tierra en la televisión y en el macro de la entretención de televisión abierta y casi gratuita que hoy nos ofrecía, o que nos ofrecía la televisión en general. Hay muy pocos canales que están dando series de anime, con los dedos contados. Podría ser Telecanal, que es el único que está dando repeticiones. Recordad que Telecanal es un canal, casi un satélite de otro empresario de las comunicaciones, que tienen el canal ahí votado para buscar alguna forma de lucrar, porque hay que ser muy claro, la institución de la televisión ya estaba podrida en aquellos años de los 90, pero ahora, hoy día, está debilitada por todo este manejo y mal manejo de las comunicaciones, y como las comunicaciones en general se han vuelto un tedio para muchos de los que disfrutamos o los que queremos disfrutar de televisión. ¿Cuáles son las opciones para la entretención para el niño de la actualidad? Muchísimas. Hoy en día es tan solo poner YouTube, la gente puede ver un montón de cosas y sin ningún pero. Pero, ¿qué pasa con los niños de los 90? ¿Cómo buscaban esta entretención? Hacemos esa pregunta, esa forma para responderlo al final de este programa. Ahora vamos a escuchar al grandísimo Fito Manga, que nos comenta en este Estantería Retro del día de hoy cómo él disfrutó Bacania y cómo lo recuerda en este programa cápsula del tiempo que tenemos en este Estantería Retro. Fito Manga, episodio número 2. Fue todo un éxito. Hace unos días atrás partimos con una seguidilla de entrevistas en Estantería Retro. Y mucha gente me dijo, pero Fito Manga no está, uno de los bastiones más importantes de Bacania y de la cultura japonesa, chilena en general, de la cultura del anime en general. ¿Cómo no va a estar Fito Manga? Entonces hicimos lo posible. Yo patudamente le mandé un DM preguntándole qué tal, si le gustaría salir en este programa, y me dijo que sí. ¿Cómo está Fito? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Aquí estamos pues en nuestro estudio, estamos dibujando. El día domingo, un poco cálido, pero bien, estamos bien. ¿Cómo están? Yo estoy bien, estoy súper bien, la verdad. Es de estos días donde a mí me gustan los días nublados, siempre me han gustado. Entonces son de esos días donde la gente, pues estamos grabando un día domingo, por supuesto, y son de esos días donde estas semanas han sido muy buenas, porque he podido hablar con harta gente que admiro. Yo, por asuntos de trabajo, hace un tiempo atrás yo trabajaba de director de programación en la radio Hobby FM, y en uno de los programas que tanto controlé y dirigí en ese entonces, pude conocer a Fito Manga en su lado promocional, en su lado hablando también con otro grande de las tintas nacionales, en un programa llamado Tinta Nacional, que creo que está en Mixcloud, que lo pueden buscar. Es una entrevista muy buena, que creo que es una de las mejores que he escuchado en los últimos meses. Y hablar de Fito Manga no es solamente hablar del personaje que salía en Bacania. Hablar de Fito Manga puede ser uno de los pocos que se la jugaron en ese entonces por hacer divulgación del anime, a hacer potenciar la cultura japonesa. ¿Qué tal te sientes con la palabra que digo? ¿Qué tal te sientes con decir que eres importante en la divulgación de la cultura japonesa en Chile? Bueno, me siento reconocido un poco. En aquella época, estoy hablando de finales de los 90, había una suerte como de galopante
movimiento del anime, obviamente, que estaba muy relacionado con su vertiente animada. Estábamos hablando de generación de eventos donde la gente pudiera ver animación y claro, fuimos uno de los precursores de esa tendencia, de ese movimiento, como para dejar claro que había público, de que había movimiento, de que se estaba generando algo que no solo estaba relacionado con el anime, sino que con una cultura popular que venía de Japón, que venía de Oriente, y que era muy atractiva para mucha gente joven. Y claro, sin tener de dónde sacar ideas más que de nuestra propia imaginación, es que logramos concretar algo bastante interesante y que hasta el día de hoy perdura. Un poco aplanada la curva, hay que usar terminología actual, tomando en cuenta de que el fenómeno del anime, cuando se originó todo esto, vimos un crecimiento desmesurado en la aparición de fanáticos, de seguidores, entusiastas, coleccionistas, cosplayers, dibujantes, que es en lo que al final terminé yo trabajando casi al 100%. Entonces se agradece el reconocimiento, porque en aquella época nosotros estábamos trabajando a ciegas. No sabíamos si esto realmente era porque nos gustaba a nosotros nomás, y si había alguien más que lo disfrutara como lo disfrutamos en su momento. Y bueno, ya ves tú en lo que se convirtió y en lo que es ahora para tanta gente joven. ¿Por qué el anime y no el dibujo tradicional? Porque yo sé que igual vienes de una escuela de dibujantes tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo aprendí de cómics con Máximo Carvajal. Él me enseñó la base, me enseñó el oficio de historietista. Para los que no sepan quién es Máximo Carvajal, él fue uno de los grandes artistas del cómic chileno, en la época de oro del cómic nacional, la época de oro de Zig-Zag, esa gran editorial que hubo. Y él se hizo oficio, se hizo dibujante, se hizo profesional trabajando ahí a puro ñeque. Y esa clase de cosas, esa experiencia que él forjó como dibujante de cómic chilena, me lo enseñó a mí, dibujante de cómic chileno. Y ahora vino esto de Japón, de pronto. A mí me influyó mucho porque el material japonés, todos lo sabemos, aparentemente toca la fibra de personas sensibles. Es un tipo de dramaturgia a la que no estábamos acostumbrados en aquella época. Sigue siendo marciana, extraña, si la comparamos con sus contrapartes en Estados Unidos y en Europa, y también lo que se hace un poco acá, aunque acá no hay mucho como para establecer comparaciones con la industria japonesa. Pero ese tipo de material, que era abundante, me influyó fuertemente, más lo que me había enseñado Máximo, y yo traté de hacer un popurrí con eso. El manga tiene posibilidades de dramaturgia potentes. No solamente jugar con el tema, bueno, si lo comparamos con el cómic de superhéroes, con el cómic norteamericano, es eso, superhéroes, eso es lo que vende en Estados Unidos. En cambio, en el manga tú puedes echar mano a un montón de conceptos de dramaturgia, que incluyen el terror, la ciencia ficción, la fantasía, el urbano, el policial, el gore, qué sé yo. Y habiendo tantas posibilidades, obviamente, que se transforma en algo muy atractivo para alguien que tiene ganas de contar algo. Yo estaba en esa parada en aquella época, y lo sigue estando un poco. Yo quería contar historias, y me di cuenta de que el soporte que te ofrecía el manga era 1000 veces más atractivo que lo que había visto en aquella época, que es el cómic europeo. Yo quiero dejar en claro una cosa, eso sí, para mí el cómic europeo también significó una gran apertura de mente. No sé si tú conoces de cómics europeos. La gente no lo conoce. Muy vago. La verdad, no te voy a mentir, no conozco mucho de cómic europeo. Se podría contar como el cómic español europeo.
por ahí conozco harto de cómic español. Me encanta Mortadelo y Filemón, entonces en ese sentido tengo un poco de ese humor medio españolesco que a todos nos marcó un poco. Sí, fueron esas historietas importantes, pero a mí el cómic europeo me aburrió. Mira, cuando yo me inicié en el cómic, en el mundo del dibujo, cuando Máximo Carvajal me mostró cómics europeos. Sí, realmente a mí me volaron la cabeza. Si bien es cierto, yo ya estaba contaminado por lo japonés, porque había mucho dibujo animado, pero era por lo que veía uno en televisión, la posibilidad de ver el material europeo, o sea, el hecho de conocer artistas como Moebius, a Eleuterio Serpieri, ¿cachai? A Casá, y a tantos otros artistas monumentales, y artistas latinoamericanos que trabajaban en Europa, como Juan Jiménez, que eso no fue hace poco, por culpa del coronavirus. Eso fue una de las tragedias más notorias que sufrió el mundo del cómic en este último tiempo por culpa del coronavirus. Conocer el trabajo de esos artistas a mí me cambió el chip, ¿cachai? Eso para mí fue importante, pero obviamente que yo no quería dejar de lado el tema japonés. Y yo lo que traté de hacer en algún momento, lo sigo haciendo, es tratar de buscar una mezcla, un mix entre lo que el cómic europeo significó para mí, en menor medida, y la capacidad que tiene el manga para sorprenderte, su sistema de narrativa, cinemática, qué sé yo. Siempre estamos experimentando con eso. Lito, en general, hablemos un poco de la experiencia en Bacania. Yo me acuerdo en esa entrevista que hicieron en Tinta Nacional, que creo que yo no te pregunté, creo que lo preguntó Germana Diazola en ese entonces. ¿Cómo llegaste a Bacania? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó el anime a Chilevisión? Es una pregunta porque todos pensamos que en gran medida que el culpable de que el anime llegara a Chilevisión un poco va de la mano de tu persona. Sí, yo ayudé a gente ahí de programación, me hicieron algunas preguntas en algún momento, pero eso vino después, eso vino como 1 o 2 años después de que Bacania estuviera en televisión, estuviera al aire. A ver, en algún momento del verano de 1998, de diciembre, me llaman un día a mi casa. Yo ya a esa altura era más o menos conocido porque había publicado cosas en varios medios. Yo estaba trabajando en el Mercurio en aquella época, en el suplemento Alternativas Académicas. Y me conocían porque los monos que salían ahí eran súper anime, entonces nadie entendía cómo alguien estaba publicando cosas así en el Mercurio, era una locura. Y claro, Eduardo Cabezas, que era productor general del programa Extra Jóvenes, no sé si te acuerdas de ese programa. Por supuesto. Caída de carnet generosa ahí. Extra Jóvenes fue un programa juvenil destacado que duró muchos años en la televisión, en Chilevisión. De ahí salió Camilo Haga, por ejemplo, grandes conductores de la televisión actual. Y Eduardo Cabezas me contacta y me dice que quieren hacer un Extra Jóvenes para verano, que iba a durar solamente el verano en enero y febrero del año 2000, del año 99, eso era. Y querían alguien que hablara de cómics y hablara de la movida japonesa, porque querían hablar de todo el popurrí de aquella mass media juvenil que estaba llamando la atención en esa época, de internet, de nuevas tecnologías de internet, de cine de culto. Iban a tener un periodista que iba a hablar de eso, iban a tener una sección de videoclips y querían una sección donde se hablara de anime. Y me llamaron y me convocaron, fui yo a una reunión y ahí llegamos a un acuerdo de que yo iba a ser la persona que se iba a encargar de esa sección. Y así partió. Ahora, en un principio, y esta es una cosa curiosa, en un principio el programa iba a ser como Extra Jóvenes. Iba a ser un programa juvenil, pero muy hondero. Muy hondero. De hecho, la idea original, y esto es muy extraño, esto no mucha gente lo sabe, era que Eduardo Cabezas se había conseguido un lugar en Pirque donde había una suerte de pista para bicicross,
para hacer competencia de bicicleta. Había montículos, era toda una pista grande en un terreno que ellos habían visto. Entonces la idea era construir el escenario frente a ese sitio. Entonces mientras uno hablaba, iban a andar atrás saltando en bicicleta unos tipos, y iba a haber toda una onda como que aludiera a lo que ellos querían hacer, ¿eh? Entonces yo le dije, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Tenemos un problema acá. Tú quieres meter mucho deporte en esto. De hecho, iba a haber 2 secciones de deporte, una donde iban a hablar de fútbol, de la movida futbolera, y otra donde iban a hablar de deportes extremos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Igual, buena onda que haya eso, pero es la mitad del programa, y te digo, los ñoños no son muy... Este programa va a haber mucho ñoñaje, mucha gente que son fanáticos de los videojuegos, son fanáticos de los cómics. Los deportes a esta gente no le llegan mucho. O sea, yo creo que si me permite, podríamos meter más cuestiones ñoñas ahí y poner y darle al deporte un espacio no tan importante. Entonces Eduardo Cabezas va, lo discute con la gente del canal y deciden dejar solamente una sección, que era una sección muy freak, que era de pesca. No iban a hablar de deporte extremo, no iban a hablar de fútbol, pero sí iban a dejar algo, porque resulta de que uno de los auspiciadores que iba a tener el programa era una tienda donde vendían artículos de pesca, que era bien exclusiva, que quedaba en Las Condes. Entonces ellos iban a poner plata, pero sí hablábamos de ese ítem, digamos, que era, no sé, hasta el día de hoy, si había mucha gente interesada, si alguien lo veía, esa sección. Pero fue lo único que quedó, y el resto nos encargamos me pidieron a mí que convocara gente, porque ellos no conocían. Entonces yo me puse a contactar a otras personas, contacté a gente que estaba relacionada con los videojuegos, como yo soy productor audiovisual también, me dieron la posibilidad de crear un poco, de producir, de ayudar en la coproducción creativa de este espacio. Y así fue como apareció la gente de videojuegos, de cartas Magic también, teníamos una sección de internet. El de cine de culto lo estaba haciendo un muchacho que trabajaba ahí en televisión. Y así se fue conformando el equipo. Las letras del programa las diseñé yo también, el logotipo ese que no sé si tú lo pusiste. Lo tengo acá, incluso. Claro, a mí es increíble, porque el logo es muy... A ver, ¿cómo decir? Me apela mucho a esa nostalgia de querer conocer cultura japonesa, comprar revistas españolas, aunque estén con un desfase de 2 años. Ir al Portal Lion a tratar de ver si había algo nuevo. Me apela a esos buenos momentos de mi infancia, inmediato. Sí, qué bien. No, tuvimos mucho público. Y claro, Gonzalo Muñoz Lerner, que en aquella época estaba trabajando como co-conductor en Electra Jóvenes, él hacía la voz en off. Gonzalo tiene una voz muy graciosa, muy, muy especial. Como es actor, tenía una impostación de voz muy, muy especial. Entonces él hacía de voz en off en Electra Jóvenes, y lo pusieron de conductor porque tenía un aspecto muy especial. El perno, le decían, él trabajó en una teleserie en aquella época, no sé si te acuerdas. ¿Él te contó algo en algún momento, no? Sí, pues hablamos en el capítulo pasado de Borrón y Cuenta Nueva, que hacía el personaje del perno, que era un obsesionado por los ovnis, y el recuerdo inmediato que nos da Gonzalo a ese como vecino cool que cachaba de cultura pop, pero que no tampoco sabía mucho, y no es necesario que supiera mucho para... No, si al fin y al cabo los freaks éramos los especializados en cada tema, ¿cachai? Los que éramos realmente expertos en cada tema. Pero Gonzalo la llevaba porque tenía la capacidad de conducir ese programa y ir de un tema a otro de manera tal de conservar una cierta gracia, un cierto garbo. Y eso muy bien. Igual, Fito, contigo había un fiato brutal. En televisión se nota que había... Y pudimos haber hecho más
cosas. ¿Ah? Pudimos haber, yo hasta el día de hoy pienso que pudimos haber hecho muchas más cosas con Gonzalo, porque por ejemplo, a mí me llamaron mucho de afuera para concursos de cómics, para eventos. Entonces a mí la producción, porque hubo 4 cuestiones fuera, y querían a alguien, y me llamaban a mí. Y yo después preguntaba, bueno, ¿por qué no mandan también a Gonzalo? Podríamos haber hecho cosas juntos también. Pero me mandaban a mí nomás, pues, para eventos de cómics y cosas así. No sé si porque a lo mejor pensaban que como Gonzalo no entendía mucho de cómics, ¿ya? Él hacía un papel en especial ahí. Pero yo pienso que se pudo haber hecho algo más en ese sentido. Tengo un recuerdazo de ese entonces, de un capítulo ¿Ya? donde están llenos de escarcha. Lo mismo se lo dije a Gonzalo Muñoz. Y tú echaste unos chistes que hasta el día de hoy recuerdo. Mira, somos muy estrambóticos, pero somos los mejores. Somos los mejores, somos estrambóticos. Debo tenerlo porque tengo un amigo, gracias a este programa, que tiene la mitad de los capítulos de Bacanes. Tiene todos los capítulos que lo está digitalizando para subirlo a YouTube. No te puedo creer. Y eso es increíble. Mira, yo tengo como 10 capítulos nomás. Imagínate. El material que yo he tratado de recopilar es para que podamos apelar un poco también a ese recuerdo muy divertido de los primeros momentos. Ya, Fito, en general tú hacías una sección donde enseñabas a dibujar, ¿o no? Eso fue después. Después, ¿no? Pues ocurre de que yo primero hablaba de anime, yo tenía 5 minutos nomás y eso era todo. Pero en vista de que el espacio era tan popular, cuando el programa decidieron que iba a continuar durante el resto del año, porque como te había dicho delante, este iba a ser un programa de verano solamente, ¿ya? Pero como tuvimos tanto éxito, llegamos a marcar 10 puntos de rating, y eso para un canal como Chilevisión, el Chilevisión de aquella época, era bastante. Llegaron un par de auspiciadores más, nosotros contamos con el apoyo ahí de Entel, por ejemplo, que se rajó con un auspicio para el resto del año y cubrió nuestros gastos, nuestros sueldos. En un principio, como te decía, hablaba de anime, de películas, hablé de Akira y de otros cómics para no ser tan japonesoide, ¿ya? Yo no quería encasillarme solamente con el género anime, yo hablé mucho de cómic europeo, como te dije yo recién, es un cómic al que le debo mucho. Hablé de ciertos cómics importantes norteamericanos, y en marzo yo presenté un proyecto ahí porque quería ver la posibilidad de que la gente en su casa dibujara. A mí me gusta hacer clases, he hecho clases siempre. Entonces me aceptaron el proyecto y llevaron una pizarrita. Yo quería que fuera papel, pero al final me pusieron una pizarra y ahí yo enseñaba a dibujar. Ahí durante el resto del año hice taller de cómics en Bacanes. Y eso fue muy, muy, muy exitoso. A base del programa pasado que tuvimos de Bacania, mucho amigo dibujante actual se dice que fue el primer punto para aprender a hacer ojos o caderas o cuerpos en general. Muchos estaban muy agradecidos por estos talleres que se hacían en televisión. Yo no recuerdo haber visto un taller en tela, aunque durara 6-7 minutos, no lo recuerdo muy bien, no recuerdo en esa época si había algo tan experimentado para poder enseñar a hacer algo. Me daban 5 minutos, pero después me dejaron en 10, porque no podía yo enseñar una cosa que era tan compleja como, por ejemplo, cómo dibujar una cabeza. Cuando me metía con la figura humana, por ejemplo, dibujo de mano, yo sabía por las cartas que me llegaban, porque llegaba mucha correspondencia acá, mucha correspondencia en carta, en papel, dibujos que nos mandaban, y lo que me decían algunas personas eran que cuando llegaba a mi sección, a mí me emocionaba mucho esto, estaban con su papel, los niños, su lápiz, así mirando y siguiendo la instrucción paso a paso de lo que hacíamos. Entonces yo esperaba que algo aprendieran, porque era tan poco el tiempo, si un taller no puede durar tan poco, pero fíjate que había gente que lo grababa y después lo repetía y seguían el paso a paso de lo que yo hacía en aquella época. Tome en cuenta que no había YouTube en aquella época donde hubiera tutoriales ni cosas por el estilo en video. Entonces, para mucha gente se convirtió en una referencia. Claro, fueron los primeros en... hablemos un poco después de
¿Cómo tomaron el término de Bacanea? Gonzalo, nunca le pregunté esto, pero te lo pregunto a ti. ¿Cómo se tomaron el último capítulo, los últimos respiros de Bacanea? Bueno, nosotros sabíamos que se iba a terminar. A esas alturas, eso sí, se estaba produciendo una cuestión que a mí no me gustaba mucho. Yo no sé si te lo habrá contado, Gonzalo, que los últimos meses nos agarraron como programa infantil misceláneo, ¿ya? Entonces el programa estaba dividido en dos partes, y había un espacio entre medio donde se pusieron a dar dibujos animados. Y en un principio daban dibujos animados japoneses. Yo había pedido que se dieran dibujos animados, yo tuve una conversación ahí, pero después se les ocurrió poner otro tipo de dibujos animados, que eran dibujos occidentales, que eran para un público muy infantil, que no tenían esa característica de culto de la animación que exhibimos Rurouni Kenshin, Samurai X, lo exhibimos, y eso nos llevó a niveles pero de paroxismo, y tuvimos muchos rankings, porque se hablaba de esta onda, y entre medio daban Kenshin, ¿sí? Pero en un momento se pusieron a dar, como no pudieron seguir dando Kenshin, se pusieron a dar Microman. ¿Cachai? Y el rating se fue al diablo, así, pero muy heavy, muy mal. Entonces, desgraciadamente, Bacanea no terminó bien porque no nos estaba viendo mucha gente por el hecho de que los dibujos animados que exhibieron en algún momento eran repelentes. Y no, los cabros veían esa cuestión y cambiaban de canal, y fue toda una situación. Yo me acuerdo muy bien de eso porque yo trataba de hacer cosas, pero tampoco podía hacer mucho, porque era un panelista nomás. Yo hablé con la gente de programación, a ver si se podía hacer algo para elevar el rating, y no hubo caso. Me decían de que una sola emisión de una serie japonesa que ya había sido emitida, no había que pagar como $5,000 de nuevo, ¿cachai? Y el único mono animado que tenían ahí para darlo varias veces porque habían pagado barato era ese, y que me aguantara nomás, y bueno, ese fue uno de los motivos que desgració Bacanea. Yo lo tengo muy claro porque por ahí vi, no sé quién me mostró, que cuando el programa empezaba, en los últimos programas, tenía un rating X, pero cuando salíamos y se iban a esta serie de dibujos animados, el rating bajaba, pero hasta casi cero, y de ahí no volvía a subir más, a pesar de que venía otra vez el programa. Entonces era penca vivir esa situación. De manera tal de que yo, al final, cuando terminó el programa, yo creo que muy poca gente lo supo. Tuvo su momento de oro, Bacanea. Ya tuvo su momento exitoso, pero después se dieron una serie de ripios al final, ¿ya? Pero en todo caso, comparándose con otras cuestiones, con otros programas, con otros proyectos similares, Bacanea fue el programa más exitoso, sin duda alguna, más exitoso. Claro, fueron 2 años completos, y el último año fue el que igual recuerdo con pena, porque claro, recuerdo mucho que daban estas series como de clase B, medios canadienses, medio... Yo lo encuentro Microman tan penca, pero era para niños chicos, o sea, claro. Nosotros no éramos un programa para niños. Yo me acuerdo que cuando podía, mostré Akira, ¿okay? Mostré Ninja Scroll. ¿Te acuerdas de Ninja Scroll? Claramente. Yo tengo una anécdota muy buena. Mi padre, Adolfo, me dice: ya, te voy a dar lo que tú quieras en el Biobío, lo que tú quieras. ¿Estás seguro? Sí. Vamos caminando, VHS, Ninja Scroll. Esto es lo que quiero. Me dijo: pero ¿estás seguro? No, sí. Y la persona que estaba atendiendo me dijo: ¿estás seguro que no? Es lo que yo le dije, se ha portado súper bien, comprémoslo. Estaba toda la familia viendo esta acontecer hasta que en ese entonces tenía 11 años. Chuta, ya.
entonces ya cuando está en el proceso, porque Ninja Scroll tiene una escenas medias hentai, mi papá dice, no, apaga eso, no, esto no lo puedes ver hasta que tengas 15 años. Y ahí no lo pude ver hasta que tuve 15 años. Aunque yo ya lo había visto porque ya varios amigos se habían comprado el VHS, solamente lo hice por joder en ese El entonces. VHS. Sí. No tengo VHS por acá Yo también estoy en este plan de como... No me gusta sonar medio moda, pero este plan de volver a recolectar cosas que me apelan a muchos buenos momentos. Ya. Y en general, apelando a buenos momentos, Fito termina Bacania y después Fito Manga siguió trabajando. ¿Cómo fue ese nuevo paso para Fito Manga después de haber estado en la televisión? Bueno, yo seguí haciendo clases. Mira, el año 2002 terminó Bacania, yo seguí haciendo clases en varias partes. En un colegio hice clases también. Y trabajé en una editorial, la editorial Calicanto, pero fue una época bien dura para mí también, en términos profesionales. Bacania fue un espacio que me dio muchas lucas, me permitió conocer gente y conseguir pega, pero después de eso esa cuestión se terminó y me las tuve que arreglar con lo que tenía a mano nomás. Y yo presenté proyectos en otros canales para ver si esto funcionaba. Creo que al Vito le resultó mucho, que es un muchacho que es periodista y que trabajaba en la red de Erizos Mac Games, donde también estuve yo eso fue el año 2004. Yo estuve los últimos 2 meses ahí, pero fue una cuestión, eso fue muy, muy menor, no se compara con lo que fue Bacania. Estaba más colgado del mundo de los juegos de, ¿cómo se llama esta cuestión? De la WWF, la lucha libre y toda esa onda. Era el programa que venía después del Smack Game, del programa de lucha libre. Pero eso fue lo único. Después ya me puse a trabajar en diseño. Yo trabajé en diseño gráfico durante años. Y haciendo cómics de vez en cuando. No me salían tantas pegas de cómics, pero de repente salían. Hice trabajo, hice diseños para el extranjero, para una editorial en Argentina, para una cuestión en Estados Unidos también. Pero más que nada trabajé en una editorial, en editoriales acá en Santiago, en editorial de Calicanto, que hizo cosas para libros de colegio, de lectura, ¿sí? Y eso complementándolo con las clases. Eso bueno. Durante años. Y ahora en la actualidad, Fito, tú tienes una tienda, ¿no? Bueno, sí. Yo trabajé en Condorito. Es un tema que algunas personas saben. Yo fui uno de los dibujantes del team de Condorito. Y trabajé como 8 años ahí. Y me echaron, ¿cachai? Yo dije, por este finiquito, ¿qué hago? ¿Me lo gasto todo, compadre, de un paraguaso o armo un emprendimiento propio? Yo ya había tenido mis emprendimientos con el cómic, ya, pero como el proyecto Cosmic, por ejemplo, que es una publicación, un magazine que saqué en algún momento. La Banzai Manga también fue otro proyecto importante. Pero uno que cacha bueno, cómo son las cosas acá en Chile, cuesta mucho mantener un proyecto editorial. Entonces agarré la plata del finiquito y me puse con una librería técnica, que es el Art Shop, así le pusimos. Yo me asocié con una persona, un muchacho, Alan Dickinson, que me ayudó mucho en la Galería de los Caracoles. Ahí estábamos originalmente, ya no estamos ahí, pero estuvimos durante un par de años y tuve una tienda, una librería donde vendía mis artículos. Eran lápices para dibujar ñoñeces, lapicería especializada, brush, tiralínea, y de eso se trata. Es una librería para los amantes del dibujo, para los dibujantes de la casa, para los ilustradores. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde podemos comprar tu trabajo? ¿Dónde podemos comprar estos lápices? En realidad ya no está. Ya no está ubicada. Esta contingencia, compadre,
tuvimos que cerrar porque no estaba entrando nadie a la galería. La galería de los Caracoles, que es el epicentro de la ñoñez en Providencia. Ahí está el Portal Lion también, el Paseo de las Palmas. Pero con todo este tema que se nos dio hace ya más de un mes, nos dimos cuenta de que no sacábamos nada teniendo la tienda si no estaba entrando gente, así que decidimos cerrar momentáneamente, sí, tal vez, no sé qué va a pasar en el futuro, nadie lo sabe. Así que estamos vendiendo por internet. Si usted que está viendo este espacio de divulgación de la ñoñez, quiere saber de qué se trata todo esto, tiene alguna inclinación artística, quiere conseguir materiales de alta gama, lo único que tiene que hacer es poner en el buscador Art Shop de Fito Manga. Y lo va a llevar a la página web mía, al sitio web de Facebook también, donde me comunico con la gente directamente. Tenemos un Instagram también, pero más que nada yo me estoy comunicando por el sitio web y por Facebook, y se llama Art Shop de Fito Manga. Así es sencillo. Lo vienen en pantalla de todos modos para que después lo puedan buscar, y de primer momento lo mejor que podemos hacer en este momento es ayudar al emprendedor, comprar. Sí, así de sencillo. Yo les voy a mostrar algunas de las cosas que tengo. Mire, este es un set, que es nuestro producto más vendido, el set manga. Buenísimo. Ahí tengo todo lo que necesita un dibujante, está acá. Tenemos 4 tiralíneas, un brush pen y un lápiz de gel. Y en eso estoy ahora, estoy vendiendo materiales para que usted siga haciendo dibujos ñoños en su casa. Buenísimo, Fito. De primera, muchas gracias por haber estado en este espacio. Para mí, no tuvimos en ese entonces el agrado de hablar mucho rato, pero cuando ya esto pase y tengamos ya más claridad y mucho más sol, espero juntarnos a hablar en un locutorio como corresponde y tener el agrado de conversar con más detalle. Ahí le hacemos un dibujito ahí, Claro, Fito, encantado. Esto fue la pequeña entrevista que tuvimos con Fito Manga en Estantería Retro. Gracias, muchas gracias, estimado. Cuídense mucho, hasta pronto. Hasta pronto. Para muchos de los que somos de una generación, me resulta un poco repulsivo cuando un medio de comunicación o alguna persona en general dice: yo soy de una generación pasada, ustedes no vivieron lo mismo que yo viví, ustedes no disfrutaron lo mismo que yo viví. Y es cierto, el contexto es que nosotros vivimos en una entretención que estaba en una exploración, en una búsqueda, que había una cierta libertad sobre todo lo aplacado en la dictadura militar, cívico-militar, y en televisión era lo mismo. Los productores de televisión estaban buscando algo que fuera monetariamente rentable, pero que también hubiera una conexión con la gente. Y esa conexión con la gente se da en muy pocos programas. Smack Games, Maldita Sea, El Rompehuevo, podría ser el mismo Plancita, muy pocos programas. Sé que hay muchos más que podría mencionar, el mismo grado 23 o grado 33, no me acuerdo el programa en general. Estas búsquedas, Plaza Italia, esta búsqueda sobre querer conectar con el nuevo chileno, ese chileno que no tiene ningún tapujo en decir sus opiniones, en disfrutar de lo que sea, y que se tiene que ver reflejado de alguna manera u otra, el nuevo joven, en la televisión. Y eso resulta también una cosa que no se da hoy en día, porque los productores y las mismas cadenas y los mismos canales no están en la búsqueda de ser representado o buscar una representación, ya que internet tiene toda esa representación. Es decir, vean a sus hijos, vean a sus primos, a sus hermanos chicos. ¿Por qué disfrutan más de televisión? Porque están horas y horas viendo Twitch. ¿Por qué? Porque allá tienen toda esa representación que tanto quieren buscar, y que para nosotros, esos niños de los 90, se les daba solamente en revistas, en ciertas puntas publicitarias,
y sobre todo en satélites, programas como Bacania, que nos daban esa libertad sin querer queriendo en la televisión abierta, la representación sobre el fanático y el aficionado. El cómo la cultura japonesa se pone incipientemente en nuestro país, con programas de televisión, con programas de radio, y cómo el anime en aquellos años no se veía tan mal. Debemos ser muy claros hoy en día, para el fanático del anime, para el fanático de cualquier cosa, es tan sencillo como comprar o suscribirse a Crunchyroll y ver series. O para los que no tienen dinero, derechamente verlo por cualquier plataforma de torrent donde te puedes bajar las series preferidas. Es sencillo. En aquellos años en internet estaba en un crecimiento y nosotros no todos teníamos la fortuna de tener internet en la época. El anime se buscaba en el BioBio, se encontraba desde otro punto. Habían buenos momentos, sobre todo en la búsqueda de series de aquella época, y cómo se buscaban las conexiones, quién tenía, cómo se compraban soundtrack en el BioBio, cassette completos de bandas japonesas que llegaron ahí y que estaban ahí, y que no hace muy poco se vendía en esa zona. Ustedes podrán decir, ya, pero ¿cómo? Pero ese es el recuerdo sobre cuál bonito era la representación del fanático del anime o el fanático en general. La representación que se da fuera del Portal Lion, fuera del Eurocentro, fuera del BioBio, fuera de cualquier persa que hubiera o feria que hubiera, o cerca de cualquier comunidad de universidad, o cerca de cualquier ciclo, que son ciclos de muchos años, desde del 98, 95 hasta un ciclo que se da en el año 91 en la misma USACH, donde se dan series de una manera con un simposio que se hacía, y no había tanto forma de buscar la masividad, pero estaba ahí. Después, ¿por qué vemos el boom del otaku, el boom de los eventos de anime, el boom del crecimiento de la afición en Chile? Es porque derechamente nos buscábamos y necesitábamos buscar un reflejo que no se encontraba en ningún otro punto, que no existía en ningún otro punto. ¿Qué pasa con la representación de hoy en día? ¿Qué pasa con el fanático en general? Lo que pasa es que el fanático en general hoy en día no necesita vociferar a los 7 vientos que es el fanático, porque en estadísticas claras nos muestran que el fanático es una persona común y corriente que tiene los servicios de streaming pagados y que no le interesa decirse o llamarse o autollamarse otaku o tener alguna forma de identificación sobre qué, porque ya son adultos, porque crecieron y porque derechamente el tiempo nos dio. Pero ¿qué pasa con el otaku de los 90? ¿Qué pasa con eso? En general, la reflexión la dejamos hasta acá para el próximo capítulo de Estantería Retro, que nos vemos prontamente con un capítulo especial de 2 partes de anime en los 90, donde vamos a hablar con bastantes personajes o personas que ayudaron a la divulgación en Chile y que estuvieron en los primeros inicios sobre el fanático, y en general nos queda esa sensación, la más bonita, la más sincera, de que hemos crecido algunos, no tanto otros, pero hemos crecido en general para decirnos, ya no necesariamente tengo que ser llamado como el otaku, ya no necesariamente necesito gritar a los 7 vientos para que me acepten por ser lo que soy. Lo que más importa ahora es solamente disfrutar, porque el tiempo va creciendo y nosotros nos vamos marchitando. Y en esta reflexión media melancólica en una cuarentena en Chile, lo único que importa es disfrutar. Y lo más importante de disfrutar es no perder el tiempo al momento de disfrutar. Les dejo la inquietud para el próximo capítulo de Estantería Retro. Recuerda suscribirte, darle a la campanita, dejar tu comentario sobre esto. Si estás escuchando a través de Spotify, muchas gracias. Seguir, compartir. Es muy hace que la comunidad vaya creciendo en general. Agradecer a nuestros patrocinadores que nos ayudan a este
programa, DuduBits, expertos en un montón de otras cosas. Los puedes encontrar en Facebook como DuduBits y en Instagram como DuduBits. Este programa no sería nada por nuestros patrocinadores y sobre todo las personas que están ya patrocinando en nuestro programa. ¿Quieres saber cómo patrocinar este programa? Me buscas en nuestro correo electrónico radiomarocl@gmail.com. radiomarocl@gmail.com. Me puedes comentar ahí, podemos hablar. No necesariamente, como lo dije en el último video, tiene que ser monetario, puede ser de cualquier otra forma. ¿Quieres ayudar? Nos puedes ayudar con tu testimonio, foto, recuerdo, en general funciona mucho, donación de material promocional, agradecido, yo lo recibo con mucho cariño. Y en general, muchas gracias por ver este nuevo episodio de Estantería Retro solamente por nuestras plataformas. Y no olviden de mandarnos sus mensajes de audio al más 562-2929-5264. La pregunta es: ¿qué anime de los años 90 les marcó la vida? Y ahí vamos a escuchar todos sus audios que nos dejaron en el paguáfono. También no olvides darle me gusta a Radio Pagua, @Radio Pagua en Facebook, y escuchar entre comillas el Spotify que tenemos, el programa que tenemos, que en general está muy bueno, Cuaren Paguas, que está en Spotify, para que vayan a escuchar un poco de todos los puntos de vista de nuestros amigos, los chicos de la directiva. Me voy. Cuídense mucho, estuvo muy bueno, muy intenso para volver. Próximo 16 de agosto nos vemos con un nuevo Estantería Retro, solamente por este lugar que tanto quiero, que es YouTube, y por Spotify, y por la Pauta.